Querida amiga que me escuchas, ¿alguna vez pensaste que después de 20 años de entregarlo todo, podrías quedar con las manos vacías? Yo tampoco lo creí posible. Me llamo Elisa Montoya, tengo 45 años y durante 2 décadas construí un imperio que nunca llevó mi nombre. Fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que sonreía en cada evento social mientras mi marido brillaba bajo los reflectores. Pero el día de nuestro 20º aniversario, en lugar de recibir flores o una joya, recibí papeles de divorcio y la noticia de que había sido reemplazada por una chica de 22 años. Pensó que me había dejado sin nada. Pensó que me había silenciado para siempre. No sabía que el silencio puede ser el arma más poderosa cuando sabes cómo usarla. Esta es mi historia, y si alguna vez te han hecho sentir invisible, esta carta también es para ti. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Hoy vamos a leer la historia de Elisa, una historia increíble. Suscríbete al canal y que Dios bendiga nuestra semana, que empieza genial este lunes. Comencemos con la historia. Querida amiga, te escribo desde el balcón de un pequeño apartamento que renté en las afueras de Dallas, muy lejos de la mansión donde pasé las últimas 2 décadas de mi vida. Desde aquí puedo ver las luces de la ciudad, esas torres imponentes que mi ex esposo, Ricardo Montoya, presume como suyas. Pero yo sé la verdad. Yo estuve ahí cuando esos edificios eran apenas líneas en un plano. Yo estuve ahí cuando los inversionistas dudaban y él llegaba a casa derrotado. Yo era quien lo levantaba, quien le daba ánimo, quien llamaba a contactos y abría puertas con mi encanto en esas cenas interminables donde yo sonreía mientras él cerraba negocios. Pero déjame empezar por el principio, porque esta historia no comienza con papeles de divorcio, comienza hace 20 años. Cuando yo tenía 25 y él 30. Nos conocimos en una feria inmobiliaria en Houston. Yo trabajaba como asistente en una pequeña firma y él acababa de abrir su propia empresa en Dallas. Recuerdo que me impresionó su seguridad, esa forma de hablar sobre el futuro como si ya lo tuviera en sus manos. Me enamoré de su ambición, de sus sueños grandes, y cuando me propuso matrimonio 6 meses después, acepté sin dudarlo. Los primeros años fueron hermosos, no te voy a mentir. Nos mudamos a Dallas y yo dejé mi trabajo para apoyarlo completamente. Él decía que necesitaba a alguien que manejara las relaciones públicas, que organizara eventos, que fuera su rostro amable mientras él se concentraba en construir. Y yo lo hice con amor. Organicé cenas para inversionistas en nuestra casa, memoricé los nombres de sus esposas, de sus hijos, sus aniversarios. Me volví experta en hacer que las personas se sintieran especiales, en crear esa atmósfera cálida que cerraba tratos mejor que cualquier contrato. Cuando nacieron nuestros hijos, Sebastián y Valeria, mi papel se multiplicó. Ahora era la esposa perfecta y la madre perfecta. Llevaba a los niños a la escuela, los recogía, los llevaba a sus actividades, asistía a cada junta de padres. Y por las noches, cuando Ricardo llegaba tarde, yo cenaba sola con ellos, los acostaba y esperaba despierta para preguntarle cómo había ido su día. Siempre le tenía lista una copa de whisky y una sonrisa, sin importar lo cansada que estuviera. La alta sociedad de Dallas nos aceptó lentamente. No fue fácil. Dallas es una ciudad donde los apellidos importan, donde el dinero viejo mira con desconfianza al dinero nuevo. Pero yo aprendí las reglas. Me uní a clubes de caridad, organicé eventos benéficos, asistí a desayunos con las esposas de los hombres más poderosos de Texas. Poco a poco, la empresa de Ricardo dejó de ser esa firma nueva para convertirse en Montoya & Associates, uno de los nombres más respetados en bienes raíces de lujo. Y yo seguía siendo invisible. En las fotografías de las revistas, él aparecía solo o con sus socios. En las entrevistas hablaba de su visión, su trabajo duro, su dedicación. Nunca mencionaba las noches que yo pasé revisando contratos con él o las veces que convencía a esposas influyentes de que sus maridos invirtieran en sus proyectos. Yo era su secreto mejor guardado, la maquinaria invisible que hacía que todo funcionara. Pero no me importaba, o al menos eso me decía a mí misma, porque lo amaba y creía que estábamos construyendo algo juntos. Creía que cuando llegara el momento de disfrutar el éxito, lo haríamos lado a lado. Creía que mi sacrificio tenía sentido, que estaba invirtiendo en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos. ¡Qué ingenua fui! Los últimos 5 años, las cosas cambiaron. Ricardo pasaba más tiempo fuera, viajes de negocios que se alargaban, cenas que terminaban en la madrugada. Yo notaba su distancia, pero lo atribuía al estrés.
Su empresa estaba creciendo exponencialmente. Estaba a punto de cerrar el proyecto más grande de su carrera, el Montoya Tower, un rascacielos de lujo en el corazón de Dallas que consolidaría su nombre como el magnate inmobiliario más importante del estado. Y yo seguía haciendo mi parte. Organicé la gala de presentación del proyecto, invité a todos los nombres importantes, coordiné cada detalle para que fuera perfecto. Esa noche, Ricardo subió al escenario y dio un discurso emotivo sobre perseverancia y visión. Habló de su trayectoria, de cómo había llegado de la nada hasta construir un imperio. No me mencionó ni una sola vez, y cuando bajó del escenario, vi cómo una chica joven, su asistente personal, le secaba el sudor de la frente con una familiaridad que me heló la sangre. Esa noche, después de la gala, llegamos a casa en silencio. Yo quería preguntarle sobre la chica, sobre la forma en que ella lo miraba, pero algo me detenía. Miedo, quizás. Miedo de confirmar lo que ya empezaba a sospechar. Subimos a nuestra habitación y él se metió directamente a la ducha. Yo me senté en el borde de la cama con el vestido aún puesto, sintiendo cómo el peso de 20 años caía sobre mis hombros. Cuando salió del baño, me miró con una expresión que no había visto antes. Fría, distante, como si yo fuera una extraña. «Elisa, tenemos que hablar», dijo secándose el cabello con una toalla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esas palabras nunca traen nada bueno. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Se sentó en el sillón frente a mí, ni siquiera en la cama a mi lado. Sacó un sobre del cajón de su mesa de noche y lo colocó sobre mis piernas. «Quiero el divorcio». Así de simple. Sin preparación, sin explicación, como quien anuncia que va a cambiar de auto. Abrí el sobre con manos temblorosas y vi los papeles legales. Estaban fechados 2 semanas atrás. Había estado planeando esto mientras yo organizaba su gala de éxito. «¿Por qué?», fue lo único que pude decir. «Porque ya no funciona, Elisa. Hemos crecido en direcciones diferentes. Yo necesito a alguien que entienda mi mundo, que esté a mi nivel profesionalmente». «He estado a tu nivel durante 20 años», respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a despertar. «He construido tu mundo contigo. Tú has sido mi esposa y la madre de mis hijos, y te agradezco eso, pero ahora necesito más. Necesito a alguien que sea mi socia, no solo mi acompañante». Lo miré fijamente, buscando algún rastro del hombre del que me enamoré. No lo encontré. «Es ella, ¿verdad? Tu asistente». No lo negó, simplemente se encogió de hombros. «Amanda me entiende, ella trabaja conmigo, piensa como yo. Contigo siempre fue diferente. Tú estabas en casa, con los niños. Es natural que nos hayamos distanciado. Yo estaba en casa criando a sus hijos mientras él construía su imperio. Yo estaba en casa porque él me lo pidió, porque me dijo que eso era lo que necesitaba, una esposa que sostuviera el hogar mientras él conquistaba el mundo». «Los niños», empecé a decir. «Sebastián ya está en la universidad y Valeria entra el próximo año. Ya están grandes, lo entenderán». Lo entenderán. Como si el divorcio de sus padres fuera un concepto que simplemente se puede entender y aceptar. Como si 20 años de familia pudieran disolverse sin dolor. «¿Y qué hay de mí?», pregunté. «¿Qué se supone que haga?». «Hay un acuerdo de separación de bienes en esos papeles. Mi abogado te explicará los detalles. Has estado fuera del mercado laboral mucho tiempo, Elisa, así que te daré una cantidad que te permita vivir cómodamente mientras te reincorporas». Leí los papeles esa noche mientras él dormía en la habitación de huéspedes. O más bien, fingí leer, porque las palabras bailaban frente a mis ojos. Pero entendí lo esencial. Me estaba ofreciendo una miseria, una pequeña cantidad mensual durante 2 años, sin acceso a ninguna de las propiedades, sin participación en la empresa. Nada. Todo estaba a su nombre. La casa, los autos, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Me levanté antes del amanecer y fui a su oficina en casa. Necesitaba ver los documentos, entender cómo era posible que después de 20 años construyendo juntos, yo no tuviera derecho a nada. Encontré carpetas llenas de papeles legales, y ahí estaba. Un acuerdo prenupcial que yo había firmado 20 años atrás, recién enamorada, sin leer, confiando completamente. Un acuerdo que establecía separación total de bienes.
Pero había más. Descubrí que había transferido activos a empresas fantasma años atrás. Había estructurado todo de tal manera que, legalmente, no había nada a mi nombre. Incluso la casa donde vivíamos estaba registrada a nombre de una corporación de la cual él era el único accionista. Lo había planeado todo con años de anticipación. Sentí náuseas, no por la pérdida del dinero, sino por la traición. Él sabía lo que estaba haciendo. Mientras yo criaba a sus hijos, mientras organizaba sus eventos sociales, mientras construía su reputación, él había estado blindando sus activos contra mí, como si yo fuera una amenaza, un riesgo que debía mitigar. A la mañana siguiente lo confronté. Estaba desayunando tranquilamente, leyendo el periódico como si nada. «Lo planeaste todo», le dije, arrojando los documentos sobre la mesa. «Has estado preparándote para dejarme durante años». Levantó la vista, sin inmutarse. «Fui precavido. Es lo que hace cualquier empresario inteligente». «¿Empresario? Soy tu esposa». «Eras mi esposa», corrigió. «Y ahora que ya no lo eres, agradecerás que fui generoso. Pudiste haber quedado sin nada». Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Ricardo se mudó de la casa y yo me quedé sola con el eco de 20 años derrumbándose. Llamé a mis hijos para contarles. Sebastián, mi hijo mayor, apenas reaccionó. Dijo que lo había visto venir, que papá había estado distante durante años. Valeria, mi hija, lloró conmigo por teléfono, pero no se ofreció a venir. Estaba en un campamento de verano en Europa, un viaje que su padre había pagado. No quise arruinar su experiencia. Me quedé en esa casa enorme, caminando por habitaciones llenas de recuerdos que ahora parecían mentiras. Cada fotografía en la pared era una farsa. Cada mueble que habíamos elegido juntos, una ilusión. No comía, apenas dormía. Me la pasaba revisando los papeles del divorcio una y otra vez, buscando alguna salida, algún error legal que pudiera usar. Pero Ricardo había sido meticuloso. Todo estaba en orden. Su abogado me llamó para programar una reunión y firmar los papeles finales. Me sentí como una tonta enamorada que había confiado ciegamente y ahora pagaba el precio. Entonces empezaron los rumores. Al principio fueron sutiles, amigas que dejaban de responder mis llamadas, invitaciones que ya no llegaban. Y luego, una de las pocas que aún me hablaba, Patricia Delgado, me lo dijo directamente durante un café. «Elisa, no sé cómo decírtelo, pero Ricardo está diciendo que el divorcio fue por tu culpa, que te volviste inestable, obsesiva, que tuviste episodios de ansiedad severa y que él trató de ayudarte, pero tú te negaste a recibir tratamiento». Me quedé helada, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mis labios. ¿Qué? Patricia bajó la voz mirando a su alrededor como si alguien pudiera escucharnos en ese café casi vacío. Dice que por eso se alejó de ti, que necesitaba proteger a los niños de tu comportamiento errático. Incluso mencionó que tuviste un episodio en la gala del Montoya Tower, que tuviste que ser sedada. «Eso es mentira», exclamé, sintiendo cómo la rabia y la humillación me subían por la garganta. «Yo organicé esa gala, estuve ahí toda la noche». «Lo sé, Elisa, yo te vi, por eso te lo digo». Pero él tiene una versión muy convincente, y ya sabes cómo es Dallas, la gente cree lo que quiere creer. Y así fue. En cuestión de semanas, mi reputación estaba destruida. Las mismas mujeres que habían sido mis amigas durante años, ahora me miraban con lástima o desconfianza. Los clubes sociales, donde había sido miembro activo, de repente encontraban razones para no renovar mi membresía. Invitaciones a eventos benéficos que antes me llovían, desaparecieron por completo. Ricardo me había dejado sin dinero, sin casa y ahora también sin reputación. Me había borrado de la sociedad de Dallas con la misma eficiencia con la que firmaba contratos. Y lo peor era que no podía defenderme. ¿Cómo pruebas que no estás loca? ¿Cómo demuestras tu estabilidad mental cuando cada intento de explicar tu versión te hace parecer exactamente lo que él dice que eres? Una mujer histérica, despechada, inestable. Tuve que mudarme. La casa no era mía y el abogado de Ricardo me dio un plazo de 30 días para desocupar. Encontré un pequeño apartamento en las afueras, lejos del brillo de las torres de Dallas, lejos de la vida que había conocido. Empaqueté 20 años en cajas de cartón, cada objeto un recordatorio de lo que había perdido. El día que me mudé, solo una persona vino a ayudarme.
Gloria Martínez, la mujer que había sido mi empleada doméstica durante 15 años. Ella no me debía nada. Yo ya no podía pagarle un sueldo, pero vino de todos modos, y mientras cargábamos cajas, me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Elisa, yo la he visto construir todo lo que el señor Ricardo presume como suyo. Yo estuve aquí cuando él llegaba derrotado y usted lo levantaba. Yo la vi trabajar más duro que cualquier empleado de su empresa, y sé que usted no está loca. Lo que está es traicionada. Sus palabras me quebraron. Lloré en sus brazos como no había llorado desde que recibí los papeles del divorcio. Porque alguien, finalmente, me veía. Alguien reconocía lo que yo había dado, lo que había sido borrado de la historia oficial. Esa noche, en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas sin abrir, me serví una copa de vino y me senté en el balcón. Desde ahí podía ver las luces de Dallas, esa ciudad que había sido mi hogar y ahora me había expulsado. Vi el Montoya Tower, ese rascacielos que Ricardo consideraba su máximo logro. Brillaba en la noche como un faro de éxito. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a desmoronarme, no iba a desaparecer silenciosamente como él esperaba. Si Ricardo quería guerra, tendría guerra. Pero no sería una guerra de gritos y lágrimas. Sería una guerra silenciosa, estratégica y letal. Porque yo conocía secretos. Yo había estado ahí durante 20 años, escuchando, observando, aprendiendo. Sabía cosas sobre su empresa, sobre sus tratos, sobre las esquinas que había cortado para llegar donde estaba. Y si había algo que 20 años de ser invisible me habían enseñado, era a ver y escuchar sin ser vista ni escuchada. Ricardo me había subestimado. Pensó que me había dejado sin armas. No sabía que el silencio podía ser el arma más poderosa de todas. Los primeros meses en mi nuevo apartamento fueron extraños. Por las mañanas me despertaba desorientada, buscando el espacio amplio de mi antigua habitación y encontrando solo las paredes estrechas de un dormitorio pequeño. No tenía rutina, no tenía propósito. Durante 20 años mi vida había girado en torno a Ricardo, a los niños, a mantener el hogar. Ahora no tenía nada de eso. Sebastián me llamaba ocasionalmente, conversaciones breves donde me preguntaba cómo estaba y luego cambiaba rápidamente de tema. Valeria era más cariñosa, pero también más distante. Su padre le había comprado un apartamento cerca de su universidad y ella estaba construyendo su propia vida. Yo era un recordatorio incómodo de un pasado que prefería olvidar. Pasaba las noches investigando. Había sacado copias de documentos de la oficina de Ricardo antes de mudarme, papeles que Ricardo nunca pensó que yo entendería o que me importarían. Contratos, acuerdos, correos electrónicos impresos. 20 años de ser invisible me habían dado acceso a todo, y él nunca se molestó en esconder nada de mí porque no me consideraba una amenaza. Fue revisando esos documentos cuando encontré algo que me hizo sentar derecha en la silla y releer 3 veces para asegurarme de entender bien. El Montoya Tower, el proyecto más grande de Ricardo, tenía un problema serio. Durante la construcción habían encontrado contaminación en el suelo, residuos tóxicos de una vieja planta industrial que había estado ahí décadas atrás. La remediación adecuada habría costado millones y atrasado el proyecto al menos 2 años. Pero según los documentos que tenía frente a mí, Ricardo tomó un atajo. Había contratado a una empresa de remediación que no estaba certificada apropiadamente, que había hecho un trabajo superficial y falsificó los informes de seguridad ambiental. Los fundamentos del Montoya Tower literalmente estaban construidos sobre tierra contaminada, y los informes oficiales que se presentaron al gobierno eran falsos. Sentí un escalofrío recorrer la espalda. Esto no era solo una mala práctica de negocios. Esto era fraude. Esto era criminal. Si esto salía a la luz, no solo perdería el edificio, perdería todo. Enfrentaría cargos federales. Su nombre quedaría arruinado para siempre. Guardé los documentos en un lugar seguro y empecé a planear. Pero no iba a hacer nada precipitadamente. Había aprendido de Ricardo. Él había planeado mi destrucción con años de anticipación. Yo haría lo mismo. Necesitaba aliadas y sabía exactamente dónde encontrarlas. Durante mis años en la alta sociedad de Dallas, había conocido a muchas mujeres que sonreían en los eventos mientras sus maridos las ignoraban, mujeres que habían construido imperios desde las sombras solo para ser borradas de la historia, mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. Empecé con Patricia Delgado,
quien me había advertido sobre los rumores. La invité a tomar café en una zona discreta de la ciudad. Cuando llegó, noté que miraba constantemente sobre su hombro, como si temiera ser vista conmigo. «Patricia, necesito tu ayuda», le dije directamente. Ella suspiró, removiendo su café nerviosamente. «Elisa, sabes que te aprecio, pero mi marido hace negocios con Ricardo. No puedo involucrarme en esto». «No te estoy pidiendo que te enfrentes a él», respondí con calma. «Solo quiero saber algo. ¿Tu marido está contento con Ricardo como socio?» Patricia frunció el ceño. «¿Por qué preguntas?» «Porque he escuchado rumores». Mentí. Rumores de que Ricardo ha estado tomando decisiones cuestionables en sus proyectos. Y si tu marido está invertido en esos proyectos, tal vez deberías saberlo. Vi cómo su expresión cambiaba. Patricia era inteligente. Entendía lo que yo estaba sugiriendo sin que tuviera que decirlo explícitamente. «Mi marido ha estado preocupado», admitió en voz baja. «El último proyecto en el que invirtió con Ricardo ha tenido retrasos extraños y los informes financieros no coinciden con lo que Ricardo dice en las reuniones». «¿Qué tan involucrado está tu marido?», pregunté. «Muy involucrado, demasiado. Si ese proyecto falla, perdemos mucho dinero». Le sostuve la mirada. «¿Y si hubiera una forma de proteger a tu marido? ¿De sacarlo antes de que todo colapse?». Patricia me miró fijamente, procesando lo que estaba implicando. «¿Tienes información?». «Tengo más que información, pero necesito saber que puedo confiar en ti». Hubo un silencio largo. Finalmente, Patricia asintió. «Ricardo me caía bien antes, pero lo que te hizo a ti, Elisa, eso fue cruel. Y si está poniendo en riesgo el dinero de mi familia con negocios turbios, entonces sí, quiero saberlo». Esa fue mi primera aliada. Luego fue Sofía Mendoza, cuyo marido había perdido millones en una inversión que Ricardo le había recomendado. Después fue Carolina Ruiz, quien descubrió que su marido estaba teniendo una aventura con la misma Amanda que ahora estaba con Ricardo, antes de que Ricardo se la robara. Una por una, fui reuniendo a mujeres que tenían razones para querer ver a Ricardo caer. No les pedí que hicieran nada drástico, solo les pedí información, que escucharan a sus maridos, que compartieran lo que sabían sobre los negocios de Ricardo, que fueran mis ojos y oídos en un mundo del que yo había sido expulsada. ¿Y funcionó? Lentamente, empecé a armar un mapa completo de las operaciones de Ricardo, sus socios, sus inversiones, sus deudas, y descubrí algo crucial. Estaba sobreextendido. El Montoya Tower había costado mucho más de lo planeado y había tomado préstamos significativos para terminarlo, préstamos que dependían de que el edificio se llenara de inquilinos rápidamente después de la inauguración. Si algo salía mal en la inauguración, si algo causaba que los inquilinos potenciales se retractaran, Ricardo enfrentaría un problema de liquidez masivo. Los bancos podrían llamar sus préstamos, tendría que vender activos, tal vez incluso el Montoya Tower mismo, y yo sabía exactamente cómo hacer que eso sucediera. Pasaron 6 meses desde el divorcio, 6 meses en los que me volví invisible de nuevo, pero esta vez por elección. Dejé de intentar recuperar mi lugar en la sociedad de Dallas, dejé de defender mi reputación, permití que todos creyeran la narrativa de Ricardo, la exesposa inestable que no pudo manejar el divorcio. Mientras tanto, trabajaba en silencio. Mis aliadas me mantenían informadas. Patricia me contó que su marido estaba considerando retirarse del próximo proyecto de Ricardo. Sofía descubrió que otros inversionistas también estaban nerviosos. Carolina me pasó correos electrónicos que su marido había intercambiado con Ricardo, llenos de preocupaciones sobre costos y plazos. Ricardo estaba construyendo su imperio sobre arena movediza, y yo lo sabía, pero todavía necesitaba el momento perfecto para actuar. La inauguración del Montoya Tower estaba programada para dentro de 3 meses. Iba a ser el evento del año en Dallas. Ricardo había invitado a políticos, celebridades, inversionistas de todo el país. Había contratado bandas de música, chefs famosos, fuegos artificiales.
Iba a ser su coronación como el rey indiscutible de bienes raíces de Texas. Pero yo tenía otros planes. Usando un nombre falso, contraté a un investigador privado. Le di los documentos sobre la remediación fraudulenta del suelo y le pedí que verificara todo. Estaba absolutamente segura antes de mover cualquier pieza. El investigador regresó 3 semanas después con un informe detallado que confirmaba todo. El suelo bajo el Montoya Tower contenía niveles peligrosos de contaminantes. La empresa de remediación que Ricardo había contratado no tenía las certificaciones necesarias y los informes presentados al gobierno contenían datos falsificados. «Esto es suficiente para cargos criminales federales», me dijo el investigador. «¿Qué planea hacer con esta información?» «Todavía no lo sé», respondí, aunque era mentira. Sabía exactamente qué hacer. Solo esperaba el momento correcto. Ese momento llegó 2 semanas antes de la inauguración. Carolina me llamó, su voz temblorosa por teléfono. «Elisa, acaba de pasar algo. Ricardo y Amanda terminaron. Hubo una escena terrible en un restaurante. Él le acusó de filtrar información sobre sus negocios a competidores y ella le dijo que estaba paranoico. Fue un desastre». Sonreí. Ricardo estaba empezando a desmoronarse. La presión de mantener todo en pie lo estaba volviendo desconfiado, agresivo. Perfecto. ¿Cómo está tomándolo?, pregunté. Mal, muy mal. Mi marido dice que lo vio en una reunión ayer y parecía agotado. Olía alcohol a las 10 de la mañana. Ricardo siempre había sido controlado, calculador. Verlo perder ese control era señal de que estaba cerca del quiebre. Solo necesitaba un empujón más. Decidí que era hora de empezar a mover las piezas finales. Contacté a un reportero de investigación del Dallas Morning News. No le di mi nombre, solo le envié un paquete anónimo con copias de los documentos sobre la remediación fraudulenta y una nota. El Montoya Tower está construido sobre mentiras. Investiguen antes de la inauguración. Sabía que un periódico serio no publicaría algo así sin verificarlo primero. Les tomaría tiempo investigar, hacer preguntas, contactar expertos. Calculé que tendrían una historia lista justo antes de la inauguración, pero no la publicarían hasta después, cuando tuvieran todas las confirmaciones. Pero el proceso de investigación en sí causaría ondas. Ricardo se enteraría de que alguien estaba haciendo preguntas. Sus abogados recibirían llamadas, los inversionistas escucharían rumores. Y así fue. Una semana antes de la inauguración, Patricia me llamó emocionada. «Elisa, algo está pasando. Mi marido recibió una llamada de un reportero preguntando sobre los permisos ambientales del Montoya Tower. ¿Tú sabes algo de esto?». «¿Qué le dijo tu marido?», pregunté, evadiendo la pregunta. «Le dijo que no sabía nada, pero ahora está preocupado. Llamó a Ricardo exigiendo ver todos los documentos de remediación del suelo. Ricardo se puso furioso. Dijo que no iba a tolerar que cuestionaran su integridad». «¿Y qué hará tu marido?». «Va a contratar su propio inspector. Dice que no puede arriesgar su dinero sin estar seguro». Era como ver fichas de dominó caer en cámara lenta. Un inversionista dudaba, lo cual hacía que otros dudaran. Ricardo se ponía a la defensiva, lo cual solo generaba más sospechas. Y yo no había tenido que hacer nada directamente. Solo había plantado la semilla y la había dejado crecer. 3 días antes de la inauguración, me llegó una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. «Señora Montoya», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Ya no uso ese apellido», respondí fríamente. «¿Quién habla?». «Mi nombre es David Chen. Soy el director de crédito del Banco Nacional de Texas. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con su ex esposo». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada. «No tengo nada que ver con los asuntos financieros del señor Montoya. Estamos divorciados». «Lo sé, señora, pero tengo entendido que usted estuvo involucrada en sus negocios durante muchos años y me preguntaba si podríamos reunirnos. Hay ciertas irregularidades que han llamado nuestra atención». Quedamos de vernos el día siguiente en un café discreto. Cuando llegué, encontré a un hombre de unos 50 años, traje impecable, expresión seria. Se presentó formalmente y fue directo al grano. «Señora, el banco está considerando llamar los préstamos del señor Montoya. Hemos recibido información preocupante sobre el Montoya Tower y necesitamos verificar ciertos detalles antes de la inauguración». «¿Qué tipo de información?», pregunté, fingiendo ignorancia.
Información sobre posibles violaciones ambientales. Si eso es cierto, el valor del edificio caería drásticamente y nuestro préstamo estaría en riesgo. Me recliné en la silla, procesando lo que significaba esto. Si el banco llamaba el préstamo, Ricardo tendría que pagar inmediatamente o enfrentar el embargo. No tenía ese tipo de liquidez. Todo su dinero estaba invertido en propiedades y proyectos. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. David Chen me miró directamente a los ojos. Porque sabemos que usted fue una parte integral de ese negocio durante 20 años y porque tenemos información de que el señor Montoya ha estado transfiriendo activos de manera sospechosa, posiblemente para esconderlos de acreedores. Si usted tiene conocimiento de eso, podría ser útil para nuestra investigación. Ahí estaba mi oportunidad. Podía darles todo lo que sabía sobre las transferencias de activos de Ricardo, sobre las empresas fantasmas, sobre cómo había escondido su dinero. Pero algo me detuvo. Señor Chen, aprecio que me contacte, pero no puedo ayudarlo. Como dije, ya no tengo relación con los negocios del señor Montoya. Él asintió, decepcionado pero comprensivo. Me dio su tarjeta. Si cambia de opinión, llámeme. El banco actuará en 2 días, justo después de la inauguración. Si hay algo que debamos saber, ese es el plazo. Cuando salí de ese café, supe que había llegado el momento final. Todo estaba alineándose perfectamente. El banco iba a actuar, los inversionistas estaban nerviosos, los reporteros estaban investigando y yo tenía la pieza final del rompecabezas. La noche antes de la inauguración del Montoya Tower no pude dormir. Me la pasé sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, mirando las luces de Dallas, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que estaba a punto de pasar. 20 años. 20 años de mi vida invertidos en un hombre que me había borrado como si nunca hubiera existido. 20 años criando a sus hijos, construyendo su imperio, sosteniendo su mundo. Y en un solo día, él había decidido que yo ya no servía, que podía ser reemplazada, descartada, difamada. Pero mañana, todo cambiaría. Recibí un mensaje de texto de Patricia. Todo listo, nos vemos mañana. Mis aliadas estarían ahí. No para causar una escena, sino para observar, para ser testigos y para actuar cuando llegara el momento. La inauguración estaba programada para las 7 de la noche. Yo no tenía invitación, por supuesto, pero no la necesitaba. Había ayudado a organizar suficientes eventos como estos para saber que siempre había formas de entrar si sabías cómo hacerlo. Me vestí cuidadosamente. Un traje sastre negro, elegante pero discreto, cabello recogido, maquillaje perfecto. Quería verme poderosa, no vengativa. Quería que cuando Ricardo me viera, recordara exactamente quién había sido yo antes de que él intentara destruirme. Llegué al Montoya Tower a las 6:30. La entrada principal estaba llena de invitados llegando, fotógrafos, reporteros. Me dirigí a la entrada de servicio, donde el personal de catering entraba con bandejas y equipos. Nadie me detuvo, nadie me cuestionó. Una mujer bien vestida caminando con confianza es invisible para la seguridad. Una vez dentro, subí al piso principal donde se llevaría a cabo el evento. Era impresionante, tengo que admitirlo. Ricardo había convertido el vestíbulo en un salón de gala espectacular. Luces, flores, mesas elegantes. Su sueño hecho realidad. Me quedé en las sombras observando a los invitados llegar. Reconocí a casi todos. Los mismos inversionistas, las mismas familias de la alta sociedad, las mismas caras que habían estado en mi casa docenas de veces. Algunos me vieron y desviaron la mirada rápidamente, incómodos. Otros simplemente no me reconocían sin el contexto de ser la esposa de Ricardo Montoya. Vi a Patricia llegar con su marido. Ella me vio y asintió discretamente. Sofía estaba cerca de la barra, aparentemente casual pero alerta. Carolina llegó tarde como siempre, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la determinación en sus ojos. Y luego lo vi a él, Ricardo Montoya, con un traje que probablemente costó más que 3 meses de mi alquiler, sonriendo y estrechando manos como el rey de su castillo. Se veía cansado bajo las luces, noté.
Había líneas en su rostro que no estaban ahí hace un año, pero seguía actuando como si fuera invencible. Amanda no estaba con él. Escuché a alguien murmurar que la habían visto salir del país la semana pasada. Inteligente. Ella había visto las señales y había huido antes del desastre. A las 7 en punto, Ricardo subió al escenario. El salón se quedó en silencio. Él comenzó su discurso, hablando de visión, de perseverancia, de cómo el Montoya Tower representaba el futuro de Dallas. Hablaba con esa seguridad que siempre lo había caracterizado, esa capacidad de hacer que la gente creyera en él. Pero yo podía ver las grietas, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener el micrófono, la forma en que sus ojos recorrían el salón nerviosamente, como si buscara amenazas. Y entonces, en medio de su discurso, su mirada se encontró con la mía. Se detuvo. Solo fue un segundo, pero lo vi. El shock, la confusión, y luego algo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba: miedo. Recuperó la compostura rápidamente y continuó su discurso, pero yo sabía que me había visto. Sabía que estaba preguntándose qué hacía yo ahí. Cuando terminó su discurso y la gente comenzó a aplaudir, me acerqué a la barra. Un hombre a mi lado que no reconocí me habló. «Bonito evento, ¿verdad?» «Espectacular», respondí. «El señor Montoya debe estar muy orgulloso». «Lo estará menos mañana», dijo el hombre, en voz baja. Lo miré con atención. Él sonrió levemente. «Soy James Bradford del Dallas Morning News, y usted debe ser Elisa Montoya». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutral. ¿Cómo supo quién soy? Hice mi tarea. Cuando investigas a un hombre durante semanas, aprendes sobre las personas importantes en su vida, y usted, señora Montoya, fue la más importante durante 20 años. ¿Por qué me dice esto?, pregunté. Porque nuestra historia sale mañana en la mañana. Tenemos todo documentado: la remediación fraudulenta, los permisos falsificados, los sobornos a inspectores. El Montoya Tower está construido sobre tierra contaminada y mentiras, y mañana todo Dallas lo sabrá. Sentí una mezcla de satisfacción y algo más. ¿Qué era? ¿Remordimiento? No, no era remordimiento. Era el peso de lo que estaba a punto de desencadenar. ¿Tiene algún comentario para la historia?, preguntó el reportero. Lo pensé por un momento. Podía decir mucho. Podía contar mi versión, cómo Ricardo me había usado y descartado. Podía vengarme públicamente, pero no lo hice. No tengo comentarios, dije simplemente. Esta es la historia del señor Montoya, no mía. El reportero asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Para su información, señora Montoya, también investigamos las historias que el señor Montoya difundió sobre usted. Hablamos con gente que la conoce. Ninguna de esas historias es verdad, y eso también saldrá en nuestro artículo. Por primera vez en meses, sentí lágrimas amenazando con salir. Alguien finalmente había hecho el trabajo de verificar la verdad. Alguien había visto más allá de las mentiras de Ricardo. Gracias, fue todo lo que pude decir. El evento continuó, pero yo sabía que sería la última noche de gloria de Ricardo. Me quedé observando desde las sombras, viendo cómo celebraba sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. A las 9, Patricia se acercó a mí discretamente. «Mi marido acaba de recibir una llamada del banco», me susurró. «Le confirmaron que van a llamar el préstamo mañana a primera hora. Le dieron un adelanto como cortesía, porque es cliente preferencial». «¿Qué va a hacer?», pregunté. «Ya retiró su inversión del próximo proyecto de Ricardo. Dice que va a distanciarse por completo. Otros inversionistas están haciendo lo mismo». Era como ver un castillo de naipes comenzar a tambalearse. Una carta caía, luego otra, luego otra. A las 10 vi a Ricardo buscarme con la mirada entre la multitud. Finalmente me encontró y caminó hacia mí con pasos determinados. La gente a nuestro alrededor se alejó discretamente, sintiendo la tensión. «¿Qué haces aquí, Elisa?», preguntó en voz baja, tratando de no causar una escena. «Vine a ver tu triunfo»,
respondí con calma. Es impresionante, Ricardo. Realmente lo es. Él me estudió con desconfianza. ¿Qué estás tramando? ¿Yo? Nada. Soy solo la exesposa inestable, ¿recuerdas? No soy capaz de tramar nada. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Sabía que algo andaba mal, pero no podía precisar qué. Deberías irte, dijo finalmente. Me iré cuando esté lista, respondí, sosteniéndole la mirada. Por cierto, felicitaciones. 20 años de trabajo duro finalmente dieron fruto. Debe sentirse bien ver tu nombre en ese edificio. La forma en que dije tu trabajo llevaba todo el peso de mi resentimiento. Él lo captó. Elisa, si piensas que puedes venir aquí y arruinar esto, no necesito arruinar nada, Ricardo. Lo interrumpí suavemente. Tú ya lo hiciste solo. Me alejé antes de que pudiera responder, dejándolo ahí con su confusión y su miedo creciente. Salí del evento a las 11. Había visto suficiente. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono sonó. Era el señor Chen del banco. Señora Montoya, sé que es tarde, pero necesito preguntarle algo. ¿Estaría interesada en comprar la deuda del señor Montoya? Me detuve en seco. ¿Disculpe? El banco va a llamar su préstamo mañana. Él no podrá pagar. Normalmente emitimos la deuda a inversores institucionales, pero dado que usted conoce los activos y tiene interés personal en el caso, pensé en ofrecérselo primero. ¿Cuánto?, pregunté, mi mente trabajando rápidamente. 35 millones. Sé que es mucho, pero con los activos que él tiene, es una inversión sólida. Usted podría recuperar su dinero vendiendo las propiedades. 35 millones. No tenía ese dinero. No tenía ni una fracción de eso. Pero, ¿puedo llamarlo mañana en la mañana?, pregunté. Por supuesto, pero la oferta expira a mediodía. Esa noche no dormí nada. Me la pasé haciendo cálculos, pensando, planeando. Y recordé algo que había visto en los documentos de Ricardo años atrás. Mi padre había fallecido hace 10 años y me había dejado una herencia. No era una fortuna, pero eran varios millones. Ricardo me había convencido de invertirlo en un fondo fiduciario para protegerlo, a nombre de nuestros hijos. Según el acuerdo, yo podía acceder al principal en caso de emergencia con la firma de un juez. Nunca lo había tocado, pero técnicamente era mi dinero. A las 6 de la mañana llamé al abogado que manejaba el fideicomiso. Le expliqué la situación y le pedí que iniciara el proceso de emergencia para liberar los fondos. Me dijo que tomaría al menos una semana. No tengo una semana, señora Montoya, le dije. Necesito ese dinero hoy. Eso es imposible, señora Montoya. Colgué, frustrada. Y entonces tuve otra idea. Llamé a Patricia. Necesito pedirte un favor enorme, le dije cuando contestó, con voz somnolienta. Elisa, son las 6 de la mañana. Lo sé, y lo siento, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes conseguir 35 millones de dólares hoy? Hubo un silencio largo. ¿Qué? Le expliqué la situación, la oportunidad de comprar la deuda de Ricardo, lo que eso significaría. Si compro su deuda, puedo forzarlo a vender sus activos. Puedo recuperar lo que es mío, pero necesito el dinero hoy. Elisa, eso es una fortuna. Lo sé, y te pagaré de vuelta, con intereses. Cuando Ricardo venda sus propiedades para pagar la deuda, recuperarás tu dinero y más, te lo prometo. Patricia se quedó callada por un momento. Déjame hablar con mi marido. Una hora después me llamó de vuelta. Mi marido dice que sí, pero quiere un contrato formal, con garantías. Por supuesto, dile que lo tendrá. No podía creer que estuviera pasando. Patricia y su marido iban a prestarme 35 millones de dólares basándose solo en mi palabra y en la promesa de que los activos de Ricardo valían más que eso. A las 11 de la mañana, con el contrato firmado y los fondos transferidos, llamé al señor Chen. Acepto la oferta. Compraré la deuda del señor Montoya. El artículo del Dallas Morning News salió a las 9 de la mañana. Para el mediodía, era la noticia principal en todo Texas. Montoya Tower, construido sobre fraude ambiental, decía el titular. El artículo era devastador, meticulosamente investigado, lleno de documentos que probaban cada acusación. Pero había algo más. En la segunda página había una sección titulada La mujer detrás del imperio. Era sobre mí, sobre cómo había trabajado junto a Ricardo durante 20 años, sobre las mentiras que él había difundido después del divorcio,
sobre cómo yo había sido borrada de la historia que él contaba. El reportero había entrevistado a docenas de personas, empleados antiguos de la empresa, proveedores, incluso algunos inversionistas. Todos confirmaban que yo había sido una parte integral del éxito de Ricardo, y todos desmentían las historias sobre mi supuesta inestabilidad. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de personas que no hablaban conmigo desde el divorcio, disculpándose, diciendo que no sabían la verdad. Llamadas de periodistas queriendo entrevistas, incluso una llamada de Sebastián, mi hijo, preguntándome si estaba bien. Pero yo solo esperaba una llamada. Y llegó a las 2 de la tarde. «Elisa, tenemos que hablar». Era Ricardo, su voz tensa, controlada, pero puedo detectar el pánico debajo. «Estoy ocupada», respondí fríamente. «Por favor, necesito explicarte». «¿Explicarme qué, Ricardo? ¿Cómo cometiste fraude federal? ¿Cómo arruinaste tu propia reputación? No necesito explicaciones». «El banco llamó mi préstamo», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No puedo pagar, van a embargar todo». «Lo sé», respondí con calma. Hubo un silencio. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo compré tu deuda, Ricardo. Ahora me debes $35 millones y tengo todo el derecho legal de exigir el pago inmediato o embargar tus activos». El silencio del otro lado fue absoluto. Podía imaginar su cara, la comprensión lenta de lo que acababa de pasar. ¿Tú hiciste esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «No, Ricardo, tú hiciste esto. Tú construiste tu imperio sobre mentiras. Tú cometiste fraude. Tú destruiste tu propia reputación. Yo solo compré las piezas rotas». «Elisa, por favor, podemos negociar, podemos llegar a un acuerdo». «Oh, definitivamente llegaremos a un acuerdo», dije, mi voz dura como el acero. «Vas a transferir el 50% de todas tus propiedades a mi nombre. Vas a firmar documentos reconociendo mi contribución a la empresa durante 20 años y vas a emitir un comunicado público retractándose de todas las mentiras que dijiste sobre mí». Eso es todo lo que tengo», tartamudeó. «No, eso es la mitad de lo que construimos juntos. La otra mitad la puedes conservar, si es que logras salvarla después del escándalo. Pero yo me llevaré lo que es mío». Los niños ya son adultos», lo interrumpí, «y creo que es hora de que sepan la verdad sobre su padre. Sebastián ya leyó el artículo. Me llamó esta mañana, ¿sabes? Por primera vez en meses realmente hablamos. Y Valeria también. Están decepcionados, Ricardo. No de mí, de ti». Podía escucharlo respirar pesadamente del otro lado de la línea. «Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. O aceptas mis términos o fuerzo la venta de todos tus activos en subasta pública. Y créeme, después del artículo de hoy, nadie va a pagar lo que realmente valen. Los perderás de todos modos, pero sin ningún control sobre cómo sucede». «Elisa, lo siento», dijo finalmente, su voz rota. «Siento haberte hecho esto. Siento haber sido tan ciego, tan cruel». Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada de algo. No era perdón, no exactamente. Era tristeza. Tristeza por lo que pudimos haber sido, por los 20 años que desperdiciamos, por el amor que alguna vez era real y que él había destruido por ambición y vanidad. «Tu disculpa llega 20 años tarde, Ricardo», dije suavemente. «Y no cambia nada. Mañana al mediodía. Esa es mi oferta». Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de Dallas. El Montoya Tower brillaba en la distancia, pero ya no me provocaba dolor. Ya no representaba mi exclusión, mi invisibilidad. Ahora representaba algo diferente: justicia. Patricia, Sofía, Carolina y otras 3 mujeres vinieron a mi apartamento esa noche. Trajeron champán y comida. No era una celebración exactamente,
Era más como un reconocimiento, un momento para respirar después de meses de trabajo silencioso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía. Lo había estado pensando todo el día. Voy a usar el dinero para algo bueno, dije. Voy a crear un fondo legal para mujeres en situaciones de divorcio similares a la mía, mujeres que construyeron imperios invisibles y fueron dejadas sin nada. Voy a contratar abogados, crear recursos, ayudarlas a luchar. Patricia sonrió. Eso es perfecto, Elisa. Y voy a escribir un libro sobre todo esto, sobre cómo las mujeres son las constructoras invisibles de tantos éxitos masculinos, sobre cómo el silencio puede ser usado en nuestra contra, pero también puede ser nuestra mayor arma. Carolina levantó su copa. Por Elisa Montoya, que nunca más volvió a ser invisible. Brindamos y por primera vez en 20 años sentí que mi nombre significaba algo. No como esposa de alguien, solo como yo, como Elisa. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, recibí un correo electrónico de los abogados de Ricardo. Aceptaba todos mis términos. Para las 3 de la tarde, los documentos estaban firmados. Para las 6, era oficialmente dueña del 50% de todo lo que Ricardo Montoya había construido. El comunicado público salió esa noche. En él, Ricardo reconocía que había exagerado y tergiversado los hechos sobre nuestro divorcio, que yo había sido una parte fundamental de su éxito empresarial y que lamentaba profundamente el daño que sus palabras habían causado a mi reputación. No era suficiente, nunca sería suficiente para compensar 20 años de invisibilidad y traición, pero era un comienzo. 3 meses después, vendí algunas de las propiedades que me había quedado y pagué a Patricia y su marido, con intereses generosos. El resto lo invertí, parte en el fondo legal que había prometido crear, parte en un nuevo negocio propio. Iba a abrir mi propia firma de consultoría inmobiliaria, pero con una diferencia. Ayudaría a mujeres emprendedoras a construir sus propios imperios, con sus nombres en los contratos desde el principio. Ricardo perdió todo. El escándalo del fraude ambiental lo llevó a cortes federales. El Montoya Tower fue embargado y vendido a pérdida. Su licencia de bienes raíces fue suspendida. Los inversionistas lo demandaron. Y su reputación, ese nombre que tanto le importaba, quedó arruinada para siempre. Algunas personas me preguntaron si sentía culpa, si me arrepentía de haberlo destruido de esa manera. Y la verdad es que no, porque yo no lo destruí. Él se destruyó a sí mismo con su ambición, su crueldad, sus mentiras. Yo solo me aseguré de que pagara el precio. Querida amiga que me escuchas, si hay algo que aprendí de todo esto, es que el silencio no siempre es debilidad. A veces el silencio es estrategia. A veces ser invisible te permite ver cosas que otros pasan por alto. Y a veces la venganza más poderosa no es la que se grita, sino la que se ejecuta con precisión fría y calculada. Ricardo me quitó 20 años, mi hogar, mi reputación, pero no pudo quitarme lo más importante, mi inteligencia, mi fuerza y mi capacidad de reconstruirme. Hoy tengo 46 años, vivo en un apartamento modesto, pero es mío. Tengo un negocio pequeño, pero próspero. Mis hijos me hablan de nuevo, con respeto y cariño, y por primera vez en 2 décadas, cuando me miro al espejo, no veo a la esposa de alguien. Veo a Elisa Montoya. Y eso es suficiente. El precio del silencio puede ser alto, pero el poder del silencio, cuando se usa correctamente, no tiene precio. Con cariño y fortaleza, Elisa. ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante! Elisa, un fuerte abrazo y gracias por compartir. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Un fuerte abrazo y nos vemos mañana.